En este video vamos a realizar el ejercicio número 1 de la guía teórico-práctica concerniente al tema movimiento en el plano a velocidad constante. El ejercicio dice así: una lancha sale de la orilla de un río e intenta atravesarlo en dirección perpendicular a la corriente. Si la velocidad de la lancha es 16 metros sobre segundo, la velocidad de la corriente es 20 metros sobre segundo y el ancho del río es 60 metros, calcular. Parte A, velocidad de la lancha respecto a tierra. Parte B, velocidad de la lancha respecto al agua. Parte C, el tiempo en que tarda en atravesar el río. Parte D, qué distancia se habrá movido río abajo al atravesarlo. Parte E, el desplazamiento total al atravesar el río. Y parte F, la dirección del desplazamiento. El siguiente paso es analizar los datos que nos proporcionan en el enunciado. Para ello vamos a trabajar con la representación en este dibujo. Aquí estamos colocando un dibujo donde indicamos que esta es la orilla del río, esta vendría siendo la otra orilla. Aquí suponemos que va a estar ubicada la lancha. Vamos a tener un espectador en tierra y vamos a tener un espectador en el agua. Cuando esta lancha desarrolle una cierta velocidad, si estuviese en aguas tranquilas, la lancha se desplazaría de forma perpendicular, llegando desde el punto A hasta el punto B. Pero como sabemos que en realidad se encuentra en un río, por efectos de la velocidad del río, la lancha, una vez que comience a desarrollar su velocidad, se va a desplazar de esta forma, llegando a un punto B' que se encuentra aguas abajo respecto al punto que si consideráramos que llegue de forma perpendicular. Ahora analicemos. El espectador que se encuentra en agua va a ver que la lancha, independientemente de que está sumergida es en un río, va a ver que la misma se está desplazando es en esta dirección. Por lo tanto, la velocidad con la que el espectador en el agua ve a la lancha es como si estuviese desarrollando el movimiento de forma perpendicular. Mientras que el espectador que está en tierra ve que esta lancha parte de este punto y se va desviando paulatinamente hacia un punto aguas abajo. El dato que nos están proporcionando aquí en el enunciado de 16 metros sobre segundo nos indican qué es la velocidad de la lancha. Esa no es la velocidad resultante. ¿Por qué? Porque me están indicando que es la velocidad de la lancha, es decir, es la velocidad propia que tiene la lancha como tal. Por lo tanto, esa viene siendo la velocidad en Y, porque es la que tendría la lancha si está cruzando este río, imaginando que está en aguas tranquilas, que no hay una corriente. Luego me indican que la velocidad de la corriente es 20 metros sobre segundos. Recordemos que aquí en este caso estamos considerando que el río tiene este movimiento, es decir, de izquierda a derecha, y que por lo tanto la corriente de este río va a estar en la dirección de mi eje X. Recuerden que yo voy a considerar mi eje cartesiano acostado sobre el río, de forma tal que el eje Y va a estar a lo largo del ancho del río y el eje X va a estar a lo largo del recorrido aguas abajo del río. Por lo tanto, esta velocidad que tenemos aquí de 20 metros sobre segundos viene siendo la velocidad que tiene el río respecto a un espectador que está en tierra, porque obviamente si hay una persona que está acá afuera, ve que el río se desplaza en esta dirección con una cierta velocidad. Y esa es la velocidad que me están dando acá. Y enfatizo, la velocidad que me dan de la lancha es v sub y, que vendría siendo la velocidad que tiene la lancha respecto a un espectador que se encuentra en el agua. Adicional, me están indicando el ancho del río, es decir, esta distancia. Nosotros, al igual que analizamos este movimiento considerando la velocidad, también realizamos el análisis respecto al desplazamiento. Como ya me están indicando el ancho del río, yo sé que esta distancia que está aquí, cuando yo analice el desplazamiento, va a coincidir con mi d sub y. Entonces ya tenemos tres datos en el enunciado. Tenemos
La velocidad de y, que representa la velocidad de la lancha respecto al agua. Tengo a b sub x, que representa la velocidad de la corriente respecto a tierra, y d sub y, que viene siendo el ancho del río. Ahora, con esos datos, yo veo cómo tengo que trabajar de forma tal que yo pueda dar todas las respuestas a las preguntas que me están planteando. En la parte A me están pidiendo la velocidad de la lancha respecto a tierra, es decir, que tenemos que calcular la velocidad con que una persona que se encuentra acá está viendo cruzar el río a la lancha. Entonces, ¿cómo voy a proceder yo con su cálculo? Nosotros vimos que yo puedo calcular el módulo de la velocidad resultante trabajando con Pitágoras. Recuerden que aquí yo voy a tener mi velocidad resultante, ¿verdad? Que es la velocidad con la cual la lancha va a cruzar desde este punto hasta este punto que está acá. Si yo proyecto las componentes de este vector en mi eje y y x, me va a quedar acá una b sub x y una b sub y. A su vez, esta b sub y yo la puedo proyectar hacia este lado de forma tal que yo pueda cerrar acá mi triángulo y me queda un triángulo rectángulo. Y a través de Pitágoras yo pudiese calcular esta velocidad resultante. Yo tengo que el módulo de la velocidad resultante viene dada por la fórmula raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad de y al cuadrado. Ambos datos los tenemos porque me los proporciona el enunciado. Por lo tanto, lo que hago es una simple sustitución y desarrollo los respectivos cálculos. Tenemos la velocidad en x, que viene siendo la velocidad del río, respecto a un espectador en tierra, que en este caso son los 20 metros sobre segundo, eso elevado al cuadrado, más la velocidad de la lancha, que en este caso, la velocidad de la lancha respecto al agua, que en este caso es 16 metros sobre segundo. Elevamos al cuadrado y posteriormente sacamos la raíz. Eso me da un total para la velocidad resultante de 25,61 metros sobre segundo. Luego me preguntan a mí la velocidad de la lancha respecto al agua. Entonces, procedemos a indicar cuál es la velocidad de la lancha respecto al agua. Es la que me está dando el enunciado, es b sub y. Recuerden que la velocidad que va a tener la lancha respecto a un espectador que esté en el agua es aquella velocidad que tendría la lancha dado el caso que estuviese cruzando este trayecto en aguas tranquilas. Por lo tanto, viene siendo b sub y, que era lo que habíamos definido en un principio. En la parte C, me piden el tiempo que tarda en atravesar el río. Nosotros sabemos que en este ejercicio la velocidad es constante, tanto para la lancha como para el río. Ambas velocidades son velocidades constantes. Por ello podemos utilizar esta fórmula, que nos indica que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Si yo trabajo estas fórmulas en función de x y de y, nos va a quedar que b sub y es igual a d sub y entre tiempo y que b sub x es igual a d sub x sobre tiempo. Como me están pidiendo es el tiempo, yo de esta fórmula voy a despejar tiempo y me va a quedar entonces que el tiempo va a ser igual a distancia entre velocidad. Como les había indicado antes, yo la puedo expresar según las coordenadas que esté trabajando. Si trabajo en función de y, pues entonces me queda esta fórmula, tiempo igual a la distancia de y entre la velocidad de y. Y si lo calculo respecto al eje x, me va a quedar d sub x sobre velocidad en x. Ahora veamos cuál de ellas dos es la que vamos a poder aplicar. Aquí d sub y sabemos que es el ancho del río, me la proporciona el enunciado. Y b sub y es la velocidad de la lancha respecto al agua, que también la tenemos. Es decir, que yo pudiese utilizar esta fórmula para calcular el tiempo que tarda la lancha en atravesar el río. En este otro caso, el desplazamiento que tiene la lancha aguas abajo no lo tenemos, no nos los proporciona el enunciado y todavía no lo podemos calcular porque nos falta información. La velocidad del río respecto a un espectador en tierra sí lo conocemos, no lo proporciona el enunciado. Entonces, en este caso vamos a trabajar es con esta fórmula que tenemos acá.
Entonces me queda que el tiempo viene dado por la distancia, o mejor dicho, el desplazamiento en Y, que es el ancho del río, entre la velocidad de la lancha respecto a un espectador que se encuentre en el agua. Entonces me va a quedar sustituyendo 60 metros, que es el ancho del río, entre 16 metros sobre segundo, que es la velocidad de la lancha respecto al agua. Al realizar esta respectiva división, me queda que el tiempo que tarda la lancha en atravesar el río es de 3,75 segundos. Ahora proseguimos con la siguiente parte del ejercicio, que es la pregunta D, donde me están pidiendo la distancia aguas abajo que se logra desplazar la lancha. Recuerden que la lancha, vamos a verlo en este dibujo, que es donde tenemos representado el desplazamiento. La lancha parte de este punto y por efectos de la velocidad de la corriente, la plancha cruza el río en esta dirección, es decir, con un cierto grado de inclinación respecto al eje X. Aquí voy a tener yo mi vector de desplazamiento resultante, es decir, el desplazamiento total que logra realizar la lancha. Como ustedes saben, esto es un vector y yo lo descompongo en sus respectivas componentes X y Y. Recuerden que nuestro plano cartesiano lo vamos a imaginar proyectado de forma horizontal sobre el río, donde en el caso del eje Y va a quedar a lo ancho del río, mientras que el eje X va a quedar aguas abajo del río. Si yo descompongo el vector desplazamiento, voy a tener entonces un d sub x y un d sub y. Y d sub y coincide con la distancia que corresponde al ancho del río que me lo da el enunciado, que son los 60 metros. Y en esta parte lo que me están pidiendo a mí es esta distancia de sub x, que es la distancia aguas abajo a la cual llegó la lancha. Recuerden que la lancha inicia acá y llega hasta acá. Esta distancia que yo voy a tener aquí es exactamente la misma que tengo acá. Entonces, utilizando la fórmula de velocidad igual a distancia entre tiempo, yo puedo calcular la distancia que se desplaza la lancha aguas abajo, considerando los parámetros en el eje X. Sabemos que v sub X es la velocidad del río respecto a un espectador a tierra y d sub X es la distancia aguas abajo a la cual llega en este caso la lancha. De aquí despejamos d sub X y nos va a quedar entonces que d sub X va a ser igual a la velocidad de X por el tiempo, es decir, la velocidad del río respecto a tierra por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que vamos a utilizar? Este mismo tiempo que está acá, porque el tiempo que tarda la lancha en atravesar el río va a ser el mismo independientemente de que esa lancha se esté moviendo de forma perpendicular, es decir, que atraviese el río directamente en forma perpendicular o que por efectos de la corriente del agua llegue en esta posición, mejor dicho, llegue a esta posición. Entonces, por lo tanto, aquí en esta fórmula yo voy a utilizar el mismo tiempo. Al realizar las respectivas sustituciones, nos va a quedar entonces que el desplazamiento aguas abajo que tiene la lancha va a ser igual a 20 metros por segundo, que es la velocidad del río respecto a tierra, por el tiempo que tardó la lancha en atravesar el río, que es 3,75 segundos, quedándome una distancia total de 75 metros. Esos 75 metros es la distancia que vamos a tener desde acá hasta acá, es decir, desde el punto de partida, el que vendría siendo el punto proyectado en esta orilla, desde este punto hasta este otro que fue donde llegó. Luego me preguntaban a mí cuál es el desplazamiento total al atravesar el río, es decir, me están pidiendo el módulo del desplazamiento. Y aquí yo lo que voy a aplicar es Pitágoras. Recuerden que aquí también aplica Pitágoras. Aquí yo tengo un triángulo rectángulo. Si yo proyecto este de sub y hasta acá, cierro el triángulo y me queda un triángulo rectángulo. Por lo tanto, aplicando Pitágoras, yo puedo calcular este
lado de mi triángulo que viene siendo la hipotenusa, que en nuestro caso coincide con el módulo del desplazamiento, que es la incógnita que me están planteando. En el siguiente video